Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're happy that you're watching us tonight Estamos felices que nos están viendo esta noche as we continue our series on the Tabernacle of en lo Moses. que continuamos el tabernáculo de Moisés. Tonight, we're going to talk about the last piece of furniture in the holy place, Esta noche estamos hablando acerca del último pedazo o el último mueble que tenemos en el lugar santo, which is, I believe, the most important piece of furniture. que yo creo que es el más importante. So let's say a word of prayer. Entonces vamos a orar. Father, we thank you tonight. Señor, te damos gracias We come before you to receive your word, y venimos delante de ti para recibir tu palabra, that you will give us wisdom and grace para que nos des sabiduría y gracia, to understand your para purposes, entender tus so that propósitos, we can live our lives in a way that's pleasing to you. para vivir nuestra vida de una forma que te agrada a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Y amén. So last week we were talking about the table of the showbread, Entonces, la semana pasada estábamos hablando acerca del pan de propiciación and today we will discuss the altar of incense. o la mesa de los panes y hoy vamos a hablar acerca del altar de incienso. This is the place of priestly prayer. Este es un lugar de oraciones sacerdotales. This is a place where the priest would come and burn incense, which is a type of prayer before God. Donde los sacerdotes estaban quemando incienso, que es un tipo de oración hacia Dios. And in Exodus chapter 30, beginning with verse 1, En el versículo 1 del capítulo 30 de Éxodo, let's read some of the verses that describe God's instructions about the altar of incense. vamos a leer acerca de las instrucciones que dio Dios acerca de este altar. And in verse 1 it says, "Moreover, you shall make an altar as a place for burning incense, and you shall make it of acacia wood." Y dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Verse 3 says, you shall overlay it with pure gold, its top and its sides all around, and its horns, and you shall make a gold molding all around for it. Dice, lo recubrirás de oro puro, su cubierta, sus costados y sus cuernos, le harás una cornisa de oro alrededor. Es el versículo 3. And in verse 5 it says, you shall make the poles of acacia wood and overlay them with gold. Y el versículo 5 dice, harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Verse 6 says, you shall put this altar in front of the veil that is near the ark of the testimony, in front of the mercy seat that is over the ark of the testimony, where I will meet with you. Dice después en el versículo 6, después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. So one of the things that we want to point out about the altar of incense Entonces, una de las cosas que queremos señalar acerca del altar de incienso is that it is acacia wood covered by gold. es que es madera de acacia cubierta de oro. And that wood represents humanity, Y la madera representa nuestra humanidad and gold represents divinity. y el oro representa divinidad. So at the altar of incense, we see humanity covered by divinity. Entonces, en este altar vemos la humanidad cubierta por divinidad, Man cooperating with God. el hombre cooperando con Dios. And the other thing that we want to point out is that the altar of incense was in front of the veil. Y lo otro que queremos señalar es que el altar se encontraba delante del velo, Not behind the veil. no detrás del velo. That way, all the priests were able to burn incense Entonces, eso quiere decir que todos los sacerdotes podían quemar incienso without going behind the veil, sin traspasar el velo, because only the high priest was allowed to go behind the veil porque solamente el sumo sacerdote podía atravesar el velo once a year, una vez al año not without blood. y con sangre. So it was very important that this altar of incense be placed in front of the veil. Entonces era muy importante que estuviera puesto en esa posición delante del velo. Then it continues in verse 7. Entonces continúa en el versículo 7. Aaron shall burn fragrant incense on it, and he shall burn it every morning when he trims the lamps. Y dice, cada mañana al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Verse 8, when Aaron trims the lamps at twilight, he shall burn incense, and there shall be perpetual incense before the Lord throughout your generations. Siguiendo con el 8 dice, cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso y será rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. And you shall not offer any strange incense on this altar, or burnt offering, or meal offering, and you shall not pour out a drink offering on it. Y siguiendo con el 9 dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación.
So I want to point out a couple of things. Entonces quiero señalar unas cosas. First of all, that the Aaron was supposed to burn incense on there perpetually. Primeramente es que Aarón tenía que quemar este incienso perpetuamente. It was continual. Era continuo. This is speaking about prayer. Esto habla acerca de la oración. That incense always had to be burning before God. Ese incienso tiene que siempre estar ardiendo delante del Señor. And God said, this is a perpetual ordinance Y dijo Dios, esta es una ordenanza perpetua. to burn incense before the Lord El quemar incienso delante del Señor throughout all your generations. a través de todas sus A generaciones. lovely message shared last Sunday by Sabrina Un mensaje bien lindo que compartió Sabrina about the power of prayer. el domingo pasado acerca del poder de la But oración. we are to teach this to our children and our children's Que, children. que nosotros tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos y los hijos de nuestros I hijos. believe that's a great shortcoming in the church. Y pienso que es algo que falta en la iglesia, But it starts in the home, pero comienza en la iglesia, perdón, en la casa, teaching our children to pray enseñándole a nuestros hijos orar and modeling the role of a priest in the house. y demostrándole el papel de un sacerdote en la casa. The father and the mother are the priests in the house. Los padres son los sacerdotes en la casa And we're to pray for our children. y debemos de orar por ellos. When we eat our food, Cuando comemos, when they get sick, cuando están when enfermos, they're leaving the house. cuando se van de la casa. So perpetual prayer is something that's always going on. Entonces la oración perpetua es algo que siempre está pasando. And then it said, you shall not offer, and then it's talked about 4 things that are not to be burnt on the altar. Y entonces nos dice 4 cosas que no deben de ser quemadas sobre el altar. Now, the number 4 is very important in the altar of incense. El número 4 es muy importante en el altar de incienso. There were 4 things that you cannot burn, and we mentioned them in verse 9. Hay cuatro cosas que no pueden quemar y ya las mencionamos. There were 4 golden horns around each corner of the altar. Hay 4 cuernos de oro también en las esquinas del altar. There were 4 ways that the priests were commanded to burn incense. Habían 4 maneras de los cuales los sacerdotes quemaban el There were incienso 4 ingredients in the incense. y 4 ingredientes en el So incienso. the number 4 is very important. Entonces vemos que el número 4 es muy importante Because there we see the Father, the Son, and the Holy Spirit, porque también vemos al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo and man together with them, y el hombre juntamente con ellos, standing before the throne of God parados delante del trono de Dios in prayer. en oración. Now let's go to Hebrews chapter 9. Entonces vamos a Hebreos capítulo 9 And this is a very interesting verse. y es un versículo muy interesante. In Hebrews chapter 9 and verse 3, En Hebreos 9:3 let's read verses 3 and 4. vamos a leer los versículos 3 y 4. It says, and behind the second veil there Dis- was a tabernacle which is called the Holy of Holies, Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, having a golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, and in which was a golden jar holding the manna, and Aaron's rod which budded, and the tables of the covenant. y dice, allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. So in reality, this was the tabernacle of Moses. Entonces, en realidad, este era el tabernáculo de Moisés, But the whole thing is called the tabernacle. pero todo completo se llama el tabernáculo And we studied the whole thing. y lo estudiamos todo. But this was the tent of the meeting. Pero eso era la tienda donde se encontraban con Dios. And in this tent, there were 2 veils. Y en esta tienda habían 2 velos. And we read in Exodus that they were to put the altar of incense in front of the veil. Y leímos que delante de este velo se encontraba el altar de incienso. But now in Hebrews chapter 9, Pero en Hebreos capítulo 9 we read that the altar of incense now is behind the veil. vemos que ahora el altar se encuentra detrás del velo. Now remember when Jesus died on the cross, Recuerden, cuando Jesús murió en la cruz, this is the veil that was torn. ese es el velo que fue rasgado. So now this altar of incense is right before the Ark of the Covenant. Ahora, este altar de incienso se encuentra directamente delante del arca del pacto. It is within the circle of God's sovereignty. Está en el círculo de la soberanía de Dios. It's directly in front of the mercy seat. Directamente delante del asiento de misericordia. So in the New Testament priesthood, Entonces, en el sacerdocio del nuevo pacto,
When we stand before the altar of incense, Cuando nos paramos delante del altar de incienso, there's no veil between the altar and the throne. no hay velo entre el altar y el trono. How many know that priestly prayer is powerful? ¿Cuántos saben que esa oración sacerdotal es poderosa? There's a reason why we want to respond to the invitation to be part of the New Testament priesthood. Hay una razón por la cual nosotros queremos responderle al llamado de formar parte de ese sacerdocio del Nuevo Testamento. In the Old Testament, only the high priest could go behind that veil. En el Viejo Testamento solo el sumo sacerdote podía atravesar el velo, But in the New Testament priesthood, pero en el Nuevo Pacto, en este as sacerdocio, we go through the preparation en lo que nosotros atravesamos las and preparaciones then we begin to function y comenzamos a funcionar in the holy place, en el lugar santo, when we burn incense, cuando quemamos incienso, there is no separation between us and God. no hay separación entre nosotros y Dios. We can come boldly before the throne of God. Podemos venir con denuedo delante del trono de Dios. No intercessor. No hay intercedor, There's no mediator. no hay mediador. It's us speaking to God, Somos nosotros hablándole a Dios, proclaiming the purposes of God, proclamando los propósitos de Dios and asking that His will be done y on earth. pidiendo que su voluntad se haga hecha en la tierra. So when we stand before the throne, Entonces, cuando nos paramos delante del trono, at that altar of incense, en el altar de incienso, after having eaten the showbread, después de haber comido del pan, that is only visible if there's a lampstand, que es solamente visible si es que hay un candelabro, when we stand before the altar of incense, cuando nos paramos delante del altar de incienso, after having consumed the showbread, which represents the will of God, después de haber compartido de los panes que son forma de la voluntad de Dios we are offering to God incense, o simbolizan en la voluntad de Dios, estamos ofreciendo un incienso which represents the will of God. que representa la voluntad de Dios. Here's what God said about the incense. Mira lo que Dios dijo acerca del incienso. He said, you are to put these 4 ingredients in it, Él dijo, pongan estos 4 ingredientes and it is a mixture of a perfumer. y es una mezcla como de un perfumador. In other words, very precise to give off a specific aroma. O sea, bien específico, preciso para que dé un olor particular. And then he said, but that incense is completely holy for the Lord. Pero él dijo, y ese incienso es especial y solamente es santo para el Señor. Any one of my people Cualquiera de mi pueblo that will use that incense que lo use as a perfume for themselves como un perfume para sí mismo, will be cut off. será cortado. Now that sounds very drastic. Eso suena como algo bien drástico. That if we come and stand before this altar Que si nosotros venimos y nos paramos delante del altar and use prayer y usamos la oración for our own purposes, para nuestros propios propósitos, God will cut us off. Dios nos cortará. He will not allow us to minister in the holy place. No nos permite ministrar en el lugar santo. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? This whole ministry in the holy place works together. Todo este ministerio en el lugar santo obra juntamente. That's why we call it the holy place life and ministry. Por eso lo llamamos el ministerio y la vida del lugar santo. When we are connected to a church that's functioning with the Holy Spirit, Cuando nos conectamos con una iglesia que está funcionando junto con el Espíritu Santo, we receive revelation. recibimos revelación, We receive understanding entendimiento of the will of God, de la voluntad de Dios, which is the table of the showbread directly in front of the lamp. que es la mesa del pan de propiciación que se encuentra directamente delante del candelabro. When we receive the revelation of the showbread Recibimos la revelación que nos da ese pan and we consume the showbread, y lo consumimos, the will and the purposes of God are now part of our heart. la voluntad y los propósitos de Dios ahora forman parte de nuestro The corazón. things that God wants Lo que Dios quiere are filling our heart. llena nuestro corazón. So when we come to the altar of incense, Entonces, cuando venimos al altar de incienso, what comes out of our prayer lo que sale de nuestra oración is the things that God desires. son las cosas que Dios desea. It has nothing to do with us. No tiene que ver con nosotros It has everything to do with God. y tiene todo que ver con Dios. See, that's priestly prayer. Esas son las oraciones sacerdotales. Now, there was an application of the incense Ahora sí había una aplicación para el incienso among the people. entre el pueblo.
in a crisis, en una crisis, in a difficult en un situation. momento difícil, But that's not priestly prayer. pero eso no es la oración sacerdotal. So usually when people think about prayer, Entonces, usualmente cuando la gente piensa acerca de la they oración, come to God with a list of needs, vienen al Señor con una lista de of necesidades, things that they want, cosas que ellos quieren, problems they want God to solve, problemas que ellos quieren que Dios les resuelva, things that will make them happy. cosas que les hacen feliz, And they're using incense to perfume themselves. y están usando el incienso para perfumarse ellos mismos. But God said, don't do that. Pero Dios dijo, no hagan eso. My priests have to use that incense completely for me. Nuestros sacerdotes, mis sacerdotes, tienen que usarlo completamente para mí. So when we eat the showbread, Entonces, cuando comemos de los panes, we come to the altar of incense, llegamos al altar de incienso, and we're standing in the circle of God's sovereignty. y entonces estábamos parados en el círculo de la soberanía de We're Dios, standing before the throne of God's presence. delante de la presencia de Dios, And we are participating with God y participamos con Dios in having His will be manifested on earth. en que su voluntad se manifieste en la tierra. We are asking God Le pedimos a Dios to release the provision, que desate la provisión, to give us the power, que nos dé el poder, to give us the anointing, la unción, to fill us with wisdom, que nos llene de so sabiduría, that we can do the things that we know He wants us to do. para que podamos hacer las cosas que Él quiere que nosotros It's hagamos. no longer what makes us happy. No se trata de lo que nosotros queremos para hacernos It's about what felices. makes Him happy. Se trata acerca de su felicidad. So it's a different dimension of prayer. Es otra dimensión de oración. Out here in the outer court, Aquí en el atrio it's people praying to not suffer, se trata de oraciones para no sufrir, to not have to lay their life down, que la gente no tenga que rendir la vida, to not have to forgive que somebody. no tengan que perdonar. And so we're praying for very carnal and very superficial things. Entonces son oraciones carnales o superficiales. And sometimes they're very genuine needs. Y a veces son necesidades genuinas. It's not that we should not pray for those Y things, no es que no debemos de orar esas cosas, but we have to become familiar with that dimension of prayer pero tenemos que familiarizarnos con esa dimensión de oración where there's the self and the ego is laid aside, donde el yo, donde el ego se echa a un lado and we stand before the altar of y nos incense paramos delante del altar de incienso as priests before God, como sacerdotes delante de Dios, understanding what He wants to do in our life and in our family, entendiendo lo que Él quiere hacer en nuestra vida, en la vida de nuestra what He familia, wants to do in our church, lo que quiere hacer en nuestra iglesia, and asking God to use us to fulfill His y purposes. pedirle que nos use para cumplir con sus No propósitos. matter what suffering it may bring, No importa el sufrimiento que pueda traer, no matter what price we may have to pay, ni el precio que se tenga que pagar, or where it would take us. o a dónde nos lleve. We pray, God, we want to do your whole will. Oramos, Señor, queremos hacer tu voluntad completa. And that's the priestly prayer at the altar of incense. Y esa es la oración sacerdotal en ese altar. It's at that place where we learn to rule and reign with Christ. Es ahí donde aprendemos a reinar con Dios, a dominar con Dios. See, because in the holy place life and ministry, Porque en el ministerio que se encuentra en el lugar santo, it is the fulfillment of the priestly function, es la plenitud de la función del sacerdote. but there is an eternal fulfillment. Pero también hay un cumplimiento eterno. Because God is preparing a priesthood for a future government. Porque Dios también está preparando un sacerdocio para un gobierno futuro. Those who will rule and reign with Him over all the works of His hands, Aquellos que reinarán con Él sobre todas las obras de su mano, over all of His creation. toda su creación. And where does He get those people? ¿Y dónde Él encuentra a esa gente? From the priesthood. De los sacerdotes. Those who have learned how to rule and reign with Him down here. Con aquellos que han aprendido a reinar con Él aquí. So at some point in our spiritual journey, Entonces, en algún momento en nuestra jornada, we have to make a change of dimension en nuestra jornada espiritual, debemos de cambiar dimensión. where we get to the place where we're not doing what the multitudes are doing, Donde llegamos a un lugar donde ya no hacemos lo que hacen las multitudes where we begin to focus on what God wants us to do y nos enfocamos en lo que Dios quiere que hagamos and how we can participate and be part of the lampstand church. y cómo podemos participar en esa iglesia del candelabro. The lampstand church is in the holy place. Esa iglesia está en el lugar santo.
The multitudes are out here. Las multitudes están aquí afuera. So we need to make a decision. Entonces tenemos que tomar una decisión, Because many are called, but few are chosen. porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Jesus would talk about the kingdom to the multitudes. Jesús le hablaba acerca del reino a las multitudes And they understood nothing y entendieron nada, because they were not willing to pay a price. porque no estaban dispuestos a pagar un precio. But he would take his disciples aside Pero llevaba a los discípulos a un lado and help them understand the parables of the kingdom. y los ayudaba a entender las parábolas del reino, Because they were being prepared porque ellos estaban siendo preparados to be part of that priesthood para ser parte de ese that sacerdocio will serve him in the holy place. que le iba a servir en el lugar santo. That's a spiritual dimension that we partake of down here. Esa es una dimensión espiritual que podemos participar aquí. This is a life that we've been called to live down here. Esa es una vida a la cual fuimos llamados a vivir ahora, aquí, That brings together these three pieces of furniture, que junto trae estos tres muebles, not as items that are in a geographic place, no como artículos que se encuentran en un lugar geográfico, but as experiences that we must continually partake of. pero como experiencias en las cuales debemos de siempre participar continuamente. Jesus said, if you abide in me and I abide in you, Jesús dijo, si tú habitas en mí y yo en ti, you will bear much fruit. darás mucho fruto And we will have revelation y tendremos revelación to partake of the showbread, para participar del pan de la which is propiciación. the rhema word of God that Y- comes from the mouth of God. Y esa es la palabra rema que sale de la boca de Dios. When we receive that revelation, Cuando recibimos esa when we get revelación that understanding, y entendemos, recibimos ese then we entendimiento, can stand in prayer before God entonces podemos pararnos delante de Dios en and oración minister to Him y ministrarle a Él and be accountable to God y darle cuenta a Dios and burn incense to God. y quemarle incienso a Dios. Then we can come out here and be His minister. Entonces podemos salir y ser su ministro. That's in Chronicles 29:11. Eso se encuentra en Crónicas 29:11. When the priesthood was being restored, Cuando se estaba restaurando el sacerdocio, the prophet said, remember, el profeta dijo, recuerden, he was speaking on behalf of God. hablando de parte de Dios, He told the priest, remember that I have called you to stand before me, le dijo, recuerden que yo los he llamado para que se paren delante de mí, to minister to me, que me ministren a mí, to burn incense to me, que me quemen incienso a mí, and then to go and be my minister. y entonces que vayan a ministrar de parte de Dios. So when we're ministering in the Spirit, Entonces cuando estamos ministrando en el Espíritu, 75% of that is going to be before the Lord el 75% va a ser para el Señor, in this hidden place en este lugar escondido. that's in complete darkness. Está en oscuridad completa. There's no logical or natural light in here. No hay luz lógica, o sea, luz natural. That talks about the inner life, Eso habla acerca de la vida interna, interior. interior. That's us standing before God, Eso somos nosotros parados delante de Dios, connecting with God, conectados con Dios, praying for God's purposes, orando los propósitos de Dios, partaking of the lampstand church, participando de la iglesia del Candelabro, eating God's word every day, comiendo de la palabra de Dios todos los días and praying the priestly prayers. y orando las oraciones sacerdotales. Then 25% Entonces el 25% is to be his minister. es ser suministros. That means to serve God among the people. Eso quiere decir que servimos a Dios en el pueblo. It is part of God's purpose Si es parte de los propósitos de Dios, that God would equip you que Dios te equipe so that you can do the work of the ministry. para que puedas hacer la obra del ministerio. So we serve in church not because we need volunteers. Entonces servimos en la iglesia no porque necesitamos voluntarios. You don't serve in church because you feel sorry for the pastor and you want to help. No sirves en la iglesia porque te da pena con el pastor y quieres ayudar. Ministry, according to Ephesians chapter 4, El ministerio, de acuerdo a Efesios 4, has a very specific purpose, tiene un propósito bien específico and that is that you might mature. y eso es para ayudarte a madurar. It's not to help people, No es para ayudar a la gente, it's to help you. es para ayudarte a ti. So when you give yourself to do the will of God, Entonces cuando te entregas a hacer la voluntad de Dios, He gives you to the church. Él te entrega a la iglesia. He gives you to serve others. Te da para que sirvas a otros. He joins you to that lampstand church. Te junta a esa iglesia de candelabro.
so that you can be part of what he's doing, para que seas parte de lo que Él está so haciendo, that he can perfect you. para que te pueda perfeccionar. So outside of God's purposes, Entonces, fuera de los propósitos de Dios, it's almost impossible to mature spiritually. es casi imposible madurar espiritualmente. That's why Jesus said, if you abide in me Por eso Jesús dijo, si habitas en mí and I in you, y yo en ti, you will bear much fruit. darás mucho fruto. So the holy place, life and ministry, Entonces, en la vida y el ministerio del lugar santo, in this place, this is where we come to perfection. aquí es donde nosotros llegamos a la perfección. And everything in there works together. Y todo ahí obra juntamente. And when we stand before that altar, Y cuando nos paramos frente a ese altar, that's where we are ministering to God. ahí es donde nosotros le ministramos a Dios We're offering God a sacrifice that's pleasing to him. y le ofrecemos un sacrificio que le agrade a Él. It's Romans 12. En Romanos 12, Offer your body as a living sacrifice. ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo This is pleasing to the Lord. que es agradable a Dios. So there has to be a functioning lampstand church Entonces tiene que haber una iglesia que funcione, una iglesia del candelabro que funcione for there to be incense. para que haya incienso. There has to be a functioning church Tiene que haber una iglesia que esté funcionando for there to be revelation, para que haya revelación, for there to be showbread. para que haya la mesa de los panes. There were some sons of Aaron, Nadab and Abihu, Había unos hijos de Aarón, and they took their incense, their censers, ellos tomaron su incienso and they put, the Bible says they put strange fire in it, y dice la Biblia que pusieron fuego extraño and they offered it before the Lord. y se lo presentaron al Señor. This was not what God had commanded. Esto no es lo que Dios había mandado. You can read that later in Leviticus 10. Lo puede leer después en Levíticos, en el capítulo 10. And fire came out from the presence of God Y salió fuego de la presencia de Dios and killed them. y los mató. Their priesthood was over. Su sacerdocio había terminado. A lot of times we see people blaming the devil A veces vemos a la gente culpar al diablo when a pastor loses his ministry, cuando un pastor pierde su ministerio, when a pastor closes down his church. cuando cierran su iglesia. But I believe many pastors offer strange fire to the Pero Lord. yo siento que algunos pastores están presentándole fuegos extraños al Señor. They're trying not to make Jesus famous, they're trying to make themselves famous. No quieren que Jesús sea el famoso, sino quieren ellos ser los famosos. They're not trying to give God the glory, they want the glory. No quieren que Dios reciba la gloria, sino que ellos quieren recibir la gloria. It could be that they're already dead. Puede ser que aún ya están muertos. God will not let people like that partake of the holy place ministry. Dios no va a permitir que las personas así participen de este ministerio del lugar He santo. said, I will be treated as holy by those who come near to me. Él dijo, yo soy tratado como santo por aquellos que se acercan a mí. So Aaron, when his sons were killed, didn't say a word Entonces, cuando sus hijos fueron matados, Aarón no dijo nada, because his sons lost their life. porque sus hijos perdieron su vida. So there is one requirement when we draw near to God. Entonces, sí hay un requisito cuando nos acercamos a Dios. God requires a certain life Dios requiere cierto tipo de vida of those who come near to him to minister to him. de aquellos que se acercan a Él para ministrarle. So we want to be those people. Nosotros queremos ser esa gente. So we're interested in God's purpose. Nos interesan entonces los propósitos de Dios. We want to discover how God wants to work in our life. Queremos descubrir cómo Dios quiere obrar en nuestra vida We want to see how we can function in the holy place, life and ministry. y cómo nosotros podemos funcionar en la vida y el ministerio del lugar santo. Because in that way we can come before the presence of God Porque entonces de esa manera podemos venir delante de Dios to worship him, para adorarle, to pray, para orar, to praise him, para alabarle, to give him thanksgiving para darle gracias before the altar of incense delante del altar de incienso, in a way that pleases God. de una forma que le agrada a Dios. In Revelations chapter 5 and verse 8, En Apocalipsis 5, versículo 8, it says, And when he had taken the book, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, having each one a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. dice, cuando hubo tornado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. So here we see
these angels had these bowls full of incense. Y aquí vemos entonces estos ángeles, estos seres que tenían estas copas llenas de incienso. Where did they get that incense? ¿Y dónde recibieron este incienso? From our prayers before the altar of incense. De nuestras oraciones delante del altar de incienso. In chapter 8, verse 3, En capítulo 8, versículo 3, it says, another angel came and stood at the altar holding a golden censer, and much incense was given to him that he might add it to the prayers of all the saints upon the golden altar that was before the throne. dice otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del How trono. many know that the real altar of incense ¿Cuántos saben que el altar de incienso verdadero is not here? no está aquí? This is just a shadow. Esto solo es una sombra. It's in heaven before the throne. Se encuentra en el cielo delante del trono. And as we come and offer incense to God here, Y en lo que nosotros venimos y le presentamos nuestras oraciones aquí or here in Miami, o aquí en Miami, when we pray those priestly prayers, cuando oramos esas oraciones sacerdotales, or Puerto Rico, o en Puerto Rico, or Beirut, o en Beirut, or Mexico, o en México, or Chile, o en Chile, wherever the saints of God pray at that incense altar, en donde los santos de Dios se reúnan para orar delante de ese altar, incense is being burned in a spiritual dimension in heaven. el incienso está siendo quemado en una dimensión celestial. So it has a powerful effect Entonces tiene un efecto poderoso when it's incense prayer. cuando son oraciones de incienso. In chapter 8 and verse 4, En el capítulo 8, versículo 4. and, and something else that happens is that more incense is given to us. Y otra cosa que sucede es que se nos da más I incienso. don't know if it's ever happened to you. Yo no sé si te ha pasado a ti. It's so hard to pray, Es tan difícil orar, but when we get in the right place pero cuando estamos en el lugar and apropiado we're burning incense to God, y estamos quemando incienso a Dios, all of a sudden 5 minutes turns into half hour de repente los 5 minutos vuelan y son media hora. because we went in with maybe a few minutes, Porque a lo mejor entramos con unos minuticos and when we get into that dimension, y cuando entramos en esa dimensión, there is no time. no hay tiempo. What happens? ¿Qué sucede? That the angels are adding incense. Que los ángeles están añadiendo incienso. They're putting things in our heart Están poniendo cosas en nuestros corazones to pray about. para orar. In verse 4 it says, the smoke of the incense with the prayers of the saints went up before God out of the angel's hand. Dice, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. So the primary purpose of prayer is to find out what's on the heart of God. Entonces, el propósito principal de la oración es entender lo que está en el corazón de Dios And then to ask him to do it. y entonces pedirle que lo haga. Now it seems kind of silly to pray that way, Entonces parece algo casi necio hacer, but in Matthew 6:8 it says, don't be like them, Pero like the en- hypocrites. pero en Mateo 6:8 nos dice que no seamos como aquellos, los hipócritas, Because your Father knows what you need even before you ask him. porque tu Padre sabe lo que tú necesitas aún antes que tú se lo pidas. So we don't come to ask God when we have needs. Entonces no venimos delante de Dios para necesidades. There's a place for that. Hay un lugar para But eso, when we come to the altar of pero incense, cuando llegamos al altar de incienso, we pray what Jesus prayed. oramos lo que oró Jesús. Thy kingdom come. Que venga tu reino, Thy will be done que tu voluntad sea on hecha earth as it is in heaven. en la tierra como ya es hecha en el cielo. Give us this day our daily bread. Danos hoy nuestro pan de cada día. Forgive us our sins. Perdona nuestros pecados. Don't lead us into temptation, No nos lleves a la tentación, but deliver us from evil. mas líbranos de todo mal. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Por- Amen. Porque tuyo es el reino y la gloria y el poder para siempre. This- Amén. that is a vertical prayer, Esa es una oración vertical, centered on God and God's purpose. centrada en los propósitos de Dios y en Dios mismo. The problem is that when we have debts and when we need to forgive, El problema es que cuando tenemos deudas o tenemos que perdonar, when we need deliverance and we need to be helped when we're in temptation, cuando necesitamos ayuda porque estamos en tentación o necesitamos liberación, all those things are necessary in order to serve God. todas esas cosas son necesarias para servir a Dios.
and to bring joy to God. y para traer gozo al corazón de But Dios. when we pray that His will be done on earth, Pero cuando oramos que su voluntad sea hecha sobre la tierra, that is the foundation of the kingdom of God. ese es el fundamento del reino de It's Dios. the kingdom of God functioning on earth, Es el reino de Dios funcionando sobre la tierra and His purposes being fulfilled, y sus propósitos siendo cumplidos, because it's there where our training ground is. porque ahí es donde está nuestro entrenamiento. So Jesus said this Entonces Jesús dijo esto in Matthew 12. en Mateo 12. If I cast out demons by the Spirit of God, Si echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, then the kingdom of God has come upon you. entonces el reino de Dios ha llegado a usted. Because the kingdom of God will always overcome all other kingdoms. Porque el reino de Dios siempre vencerá todo otro reino. And the evidence is that demons have to obey us. Y la evidencia es que los demonios tienen que obedecernos. And the enemies of God are forced to cease and Y, stop. y los enemigos de Dios tienen que cesar. In Psalm 8, it says this: En Salmo 8 dice esto: From the mouths of babes and nursing infants, de la boca de los labios y de los niños que maman, you have established strength. has establecido la fuerza. And because of your enemies, Y por tus enemigos you have caused this to happen, has causado que esto suceda, to make the enemy cease. para que el enemigo tenga que callar. So we need to pray, Tenemos que orar and we need to do the will of God, y tenemos que hacer la voluntad de Dios, because He's calling us to a place, a dimension in the Spirit, porque nos llama a una dimensión en el Espíritu where powerful things happen. donde cosas poderosas suceden. He wants to do great things Él quiere hacer cosas grandes in your life, en tu vida, in your family. en tu familia. So He's called us to this place Entonces Él nos llama a este lugar where we stand with Him to do those things. donde nos paramos con Él para hacer eso. Amen. Let's close in prayer. Vamos a cerrar entonces en oración. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Tonight we understand that you have called us Entendemos esta noche que tú nos has llamado from one dimension to another, de una dimensión a otra, from one type of prayer centered on man de un tipo de oración que es centrada en el hombre to a place of priestly prayer a un lugar donde ofrecemos oraciones sacerdotales centered on your heart centradas en tu and corazón the things that you desire. y las cosas que tú deseas. Help us to lay our life down Ayúdanos, Señor, a entregar nuestras vidas and remove any desire in our heart y quita, Señor, cualquier deseo en nuestros corazones that do not please you, que no te agradan a ti. and then put your desires in our hearts. Y pon tus deseos en nuestros corazones. Give us the desires of our heart. Danos esos deseos en nuestros corazones. May they be your Que desires. sean los tuyos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén y amén. Hallelujah. Questions?